días, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite estar un domingo más con vida, con bien. Y damos gracias al Señor por toda su provisión, por toda su protección y su cuidado durante el año 2021. Y Dios ha sido fiel y su palabra dice que Él es fiel. Así que creemos que Él seguirá siendo fiel durante todo este año que viene. Y vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor bendiga su palabra y vamos a invitar al pastor Fernando para que pueda compartir con nosotros el mensaje. Muchas gracias. En esta mañana, que es el primer domingo de este año, queremos, como dijo Mónica, darle gracias al Señor por todas sus bondades, sus beneficios, por estar hasta aquí con vida, con salud y con bien. Allí donde usted está, yo le quiero pedir si por favor tuviera bien un minuto, buscar un lugar donde usted pueda orar juntamente conmigo, usted pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, darle gracias a Dios por cada cosa que Él nos da, las que percibimos y no percibimos. Y vamos a estudiar este pasaje de la palabra del Señor y vamos a recibir de su palabra el alimento, el desayuno espiritual para este día. Así que oremos, yo aquí, usted allá donde esté, vamos juntos a pedirle al Señor que nos dirija en todo este día. Oremos, por favor. Señor, te queremos agradecer en este tiempo en el cual nos reunimos alrededor de tu palabra. Señor, cuando leemos este bendito libro, Señor, no es un libro cualquiera, no es un libro que podamos abrirlo y cerrarlo, Señor, sin antes pedirte una dirección, pedirte que tu gracia, tu amor nos ilumine para que podamos recibir, Señor, ese alimento que nuestra alma y nuestro corazón cansado necesita. Trabaja en cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, y queremos pedirte que el día de hoy, primeramente, mires nuestro corazón, que muchas veces se aleja de ti, que muchas veces está distante de ti. Acércanos, Señor, a través de Jesucristo. Y, Señor, como dice el apóstol, no podemos descuidar una salvación tan grande. Así que en este tiempo en que vamos a recibir tu palabra, oramos para que tú puedas trabajar, Señor, en nosotros, en nuestro corazón, y podamos recibir lo que necesitamos el día de hoy. Bendice a aquellos que están recuperándose en casa, dales salud. Bendice a aquellos, Señor, que de una u otra manera están con su familia. Bendice a cada uno de nosotros para que, Señor, en el camino de la vida podamos superar cada obstáculo y seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. El título del mensaje de este día es ¿qué significa esto? Y Mónica leyó un pasaje que fue el primero que en una manera personal abrió mis ojos físicos y espirituales a lo que es una vida de fe. La primera vez que yo leí con entendimiento, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que hay muchísimas cosas que nosotros podemos pensar que son ciertas, pero no sabemos qué significan. Y por eso el título del mensaje de esta mañana, ¿qué significa esto? Muchas veces decimos cosas como seres humanos que no entendemos realmente qué significan en su magnitud. Te pongo un ejemplo. En este tiempo que estamos transitando la pandemia, muchos de nosotros decimos COVID-19, COVID-19, pero te pregunto, ¿usted sabe por qué se llama COVID-19? Y la mayoría de gente no conoce que COVID-19 son algunas iniciales. CO de corona, V de virus, la D al final, que es disease, enfermedad, y 19 viene porque en el 2019 fue el año que
realmente se identificó este virus y comenzó a propagarse. Entonces, COVID significa Coronavirus Disease. Y el 19 es por el año que comenzó a manifestarse, a identificarse y a propagarse. Te pongo otro ejemplo. La Biblia que usamos en las iglesias cristianas, usualmente nosotros sabemos que la versión se llama Reina Valera. Cuando usted le pregunta a la gente por qué se llama Reina Valera, entonces la respuesta más común es, es bien fácil, porque le escribió una reina que se llamaba Valera. Y entonces nosotros asumimos que por eso se llama Reina Valera. Pero lo que no sabemos es que hubo un monje español convertido al cristianismo que se llamó Casiodoro de Reina, que tradujo del latín al español, viendo la cantidad de personas en España que se convertían al evangelio y la necesidad de tener una Biblia en el idioma castellano. Casiodoro de Reina tradujo pacientemente del latín al español toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y hubo una persona muy versada en ambos idiomas que hizo la revisión de lo que hizo Reina. Este hombre se llamó Cipriano de Valera. Él revisó a ver si lo que tradujo Casiodoro de Reina era realmente lo que decía el idioma original. Entonces, entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron toda esta compilación de la Biblia que hasta el día de hoy nosotros tenemos. En honor a estas dos personas es que esta Biblia se llama Reina Valera. ¿Okay? De la misma manera, nosotros podemos entender la palabra Hijo de Dios de la forma que nosotros hemos escuchado, pensado, asumido, que la religión tradicional nos ha dicho, y podemos tener pensamientos equivocados acerca de qué es un hijo de Dios. A veces podemos entender que nosotros somos hijos de Dios porque nuestro país es cristiano, porque nuestra familia es cristiana, porque vamos a una iglesia cristiana, pero no entendemos que la Escritura nos dice que el ser hijo de Dios es un acto personal. El pasaje que hemos leído, Juan capítulo 1, versículo 12, y allí donde tú estés, yo te pido que puedas ubicarlo con paciencia. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, comienza diciendo así: más a todos los que le recibieron. La primera palabra de Juan 1:12 es más. Cuando el evangelista Juan dice más, es porque versículos anteriores está hablando del sentido contrario de lo que él quiere decir. Y en el versículo 11, Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quería que te detengas un ratito aquí, por favor, porque usualmente en las iglesias cristianas este pasaje se lee: a los suyos vino, a los judíos, podemos pensar ligeramente, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice: a lo suyo. Entonces Jesús vino a lo suyo, a su propósito, a su trabajo, a su destino como redentor. Pero a pesar de eso, los suyos, los judíos, no le recibieron. Ahora, como su propio pueblo no le recibió, el Señor, desarrollando este ministerio redentor que tiene en el mundo, dice: más a todos, ya no solamente a los judíos, a los que no son judíos, a los que no recibieron la promesa en un comienzo, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa ser hijos de Dios? Versículo 12 dice que a todos, a cada cual que le recibió. Y sabe una cosa, mi querido amigo, la salvación no es un evento grupal, no es una fiesta en el cual un grupo de personas viene y todos juntos se convierten. La salvación es un acto personal, un acto de fe en el cual la persona delante de Dios se pone a cuentas con Él, entiende su situación y se arrepiente. Y la palabra arrepentirse significa dar una vuelta en uno. La palabra arrepentirse significa, tiene dos componentes: dejar de mirar lo que antes uno miraba con el propósito de mirar a Dios,
punto número 1. Y el segundo componente es un pesar. Sentir pena en el corazón por haber estado tanto tiempo lejos de Dios. Sentir dolor en el corazón por haber estado fuera del propósito de Dios. Y querer enmendar todo ese tiempo que uno perdió. Yo siempre he escuchado cuando hermanos muy mayores se convierten a la fe, que dicen, ¿cómo me hubiese gustado recibir todas estas enseñanzas cuando yo era joven? ¿Cómo me hubiese gustado de muchacho ser joven y no ahora de mayor, habiendo desperdiciado tantos años de mi vida? El apóstol Pablo decía en Romanos 14, versículo 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que para usted que me está viendo, quería decirle algo. Dios te va a tomar cuentas a ti por lo que tú has hecho. Sin importar lo que otros te hicieron. Sin importar las circunstancias que pasaron. Así tú le eches la culpa a alguien de lo que te pasó. Dios te va a tomar cuentas a ti de tus decisiones, de tu vida y tu destino externo. Así que me gustaría el día de hoy hacerte entender que la salvación es personal para todo aquel que le recibe. Hay un Dios personal. Una de las primeras cosas que Dios hace con Adán cuando Adán peca, en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios busca a Adán. Este Adán que había perdido su comunión con Dios. Y Dios en el jardín del Edén le hace una pregunta a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Interesante, Dios no le dice a Adán, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú y Eva? Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Te traslado miles de años después la pregunta que Dios le hizo a Adán. A usted, querido amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde está en relación con Dios? ¿Cuán cerca está usted de Él? ¿Cada día se acerca más a Él a través de su Hijo Jesucristo? ¿O cada día se aleja más siguiendo su camino? Entonces, la primera premisa para ser hijo de Dios es que es una decisión personal. A todo aquel, a persona que le recibe. Segundo, vemos la condición aquí en el versículo 12, a los que le recibieron. ¿Okay? Y la palabra recibir da una figura de una persona que venía a un lugar perdido en el mundo. Una persona sin rumbo, sin sentido, nómade, yendo de un sitio para otro. Un extranjero que llegaba a un lugar y le agradaba tanto ese reino. Le agradaba tanto la ciudad. Le agradaba tanto el tipo de gente que había en ese sitio. Que él pedía voluntariamente regirse a las leyes. No le bastaba convivir con ellos. Él aceptaba, se incorporaba, se sometía a las leyes, con gusto pagaba sus impuestos, participaba en los actos públicos de las personas que dirigían ese país, recibía ese derecho de poder pertenecer a ese lugar. Y ¿sabe qué? El ser hijo de Dios, el recibir al Señor, no es solamente una pequeña oración pública que usted puede hacer en un sitio. En la mayoría de iglesias se nos enseña, mira, tú quieres recibir al Señor, pasa acá adelante y ora conmigo. Hacemos una oración de 2 o 3 minutos, unas cuantas palabras, y ligeramente podemos decir a una persona, desde este momento tú eres hijo de Dios. Pero, ¿sabes qué? Eso no es lo que está en la Biblia. La Biblia dice que el ser hijo de Dios es recibirlo. Y recibir es incorporarte a sus leyes. El recibir es aceptar, tener una guía en su palabra. Entonces, decisiones personales valientes son las que uno hace cuando sigue a Dios. No depende de qué dice mi pareja, no depende de qué opina mi familia, no depende de cuán lejos esté la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando uno acepta al Señor, uno no ve las excusas, uno ve solamente las bendiciones de recibir a Dios. El otro día escuché una historia que te quería contar. Un muchacho va de viaje misionero a la selva. En el Amazonas llega a la iglesia y el servicio era a cierta hora. Él llega
15 minutos antes. Cuando puede ubicar el sitio en la Amazonía donde está ubicada esta congregación, lo recibe muy cariñosamente el pastor y su familia. Había una o dos personas más allí. Entonces el hermano piensa ligeramente, es una obra pequeña, todavía no ha tenido mucha aceptación el evangelio acá. Saluda al pastor y le dice: pastor, y está comenzando la iglesia, ¿no? La iglesia tiene mucho tiempo. ¿Y por qué no vienen los hermanos o han cambiado el horario? No, ahorita vienen. Y mientras estaban hablando, escucha un inmenso grito. ¿Qué cosa era? Los hermanos venían en botes, con sus familias, en pequeñas embarcaciones, canoas, remando 1 hora y media de distancia, y para darse ánimo cantaban todos juntos para llegar ese domingo al servicio. Recibían la palabra, tenían comunión, comían algo, se reían, hablaban, convivían, oraban, le pedían fuerzas al Señor. Y de allí de nuevo se subían a sus canoas y de nuevo iban hacia atrás 1 hora y media. Eso es el cristiano. Sin importar cuán lejos quede, sin importar la distancia. Cuando usted ha recibido la bendición del Señor y cuando usted sabe de dónde lo sacó Dios, Dios puede hacer grandes cosas en usted. Por eso le vuelvo a preguntar el día de hoy: ¿dónde está usted? Y yo sé que muy pocas veces nos han enseñado qué significa ser un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es recibirlo y someterse a Él, sin importar las cosas que uno tiene alrededor de uno. Recibir al Señor significa someterse a Dios. Recibir al Señor significa dejar esas cosas que uno antes hacía y de las cuales uno se vuelve esclavo sin querer, y después son imposibles dejarlas. Te quería contar una historia de la mitología griega. En la mitología griega aparece un guerrero que se llamaba Aquiles. Aquiles era un muchacho muy fuerte, un guerrero extraordinario. Aquiles fue hijo del rey Peleo con una diosa del mar que se llamaba Tetis, según la mitología griega. Ahora, Tetis, que es la diosa del mar, dominaba perfectamente todas las técnicas del nado, pero para que Aquiles, su pequeño hijo, aprenda a nadar y se familiarice con el agua, Tetis, la mamá de Aquiles, lo agarraba así del pie y con la cabeza hacia abajo lo metía para que el niño pueda familiarizarse con el agua. Lo metía y lo sacaba. Lo metía en el río, en el mar, y lo volvía a sacar. Esto hizo durante muchísimo tiempo. Entonces Aquiles se convirtió en experto en el agua desde muy niño. Pero Tetis, tanto que lo agarraba de los pies, no se dio cuenta de algo. Le hizo una pequeña herida en el tendón de este muchacho llamado Aquiles. Ahora, Aquiles era extraordinariamente fuerte, tenía muchas habilidades, pero cuando Aquiles tenía problemas, siempre lo tenía en esa parte de su cuerpo, en su tendón. Ahora, Aquiles fue grande, Aquiles fue un líder guerrero de su país, y entre todas las proezas que hizo Aquiles, venciendo en la guerra de Troya, él mató a un rey que se llamaba Héctor. Cuando Aquiles mata a Héctor, un hijo de Héctor que se llamaba Paris dijo: no te preocupes, yo sé cómo hacer que Aquiles caiga, porque yo sé su punto débil. Paris sabía la debilidad que tenía Aquiles. Paris fue y dijo: tírenle una flecha en el tendón. Y eso fue lo que hicieron los enemigos. Le tiraron una flecha en el tendón. Aquiles no pudo correr, Aquiles se debilitó y finalmente fue muerto. Fue atrapado y lo mataron. De allí viene la frase: el talón de Aquiles. Este es tu talón de Aquiles. Este es tu punto débil. Este es donde tú ya no puedes. Esta es tu debilidad. Esta es la parte flaca de tu cuerpo. Pregunta para usted en esta mañana, querido amigo que está empezando este año 2022. ¿Cuál es tu talón de Aquiles?
cuál es tu debilidad. ¿Cuál es eso que te lo tocan e inmediatamente te vuelves débil? ¿Es el sexo? ¿Es quizás mirar pornografía? ¿Es andar con personas incorrectas? ¿Es no ceder ante un capricho por orgullo? ¿Es siempre tener la misma forma de ser, el mismo carácter? ¿Sabe qué? Hoy es un buen momento para que usted reciba al Señor, para que usted deje de ser como usted es. Porque cuando decimos que cambiamos y no cambiamos, realmente no ha pasado nada en nuestras vidas. Yo siempre he pensado que el punto fuerte del cristianismo siempre fue el cambio. Siempre fue la vida nueva. Antes hacía esto, ahora soy así. Antes iba en esta dirección y ahora mi vida ha cambiado. Pero muchas veces los tiempos han pasado, los siglos han pasado y los cristianos ya no nos diferenciamos de los demás. Antes un cristiano se diferenciaba claramente porque andaba en la calle con una Biblia en la mano. Ahora a los cristianos ya no les gusta andar con la Biblia en la mano. El cristiano se diferenciaba porque cedía el paso, porque era una persona que cuando veía a un vecino o a alguien o a un familiar que tenía una situación difícil iba, y el cristiano era el que marcaba la diferencia. Usted sabe que el cristiano, viendo las posibilidades que había en el mundo y enseñando la gracia de Dios, las maravillas de la naturaleza, los cristianos inventaron las universidades. Usted sabe, cuando se crearon las primeras iglesias en el siglo I, los romanos, cuando una mujer tenía más de una hija, las comenzaban a matar. Entonces, ¿qué cosa era lo que hacían los cristianos? Recogían a esas niñas que los romanos querían matar. Cuando un hijo salía débil o salía con una enfermedad, con una condición, el padre romano tenía toda la potestad, según la ley, de poder matar a ese niño que era indefenso o que tenía una discapacidad. Los cristianos crearon los orfanatos. Cuando en la revolución industrial en la Edad Media todos tenían que comenzar a salir a trabajar, porque había tanta hambre que había la necesidad de que padre y madre salieran a trabajar. Usted sabe que los cristianos de la Edad Media fueron los que crearon las guarderías. Se reunían en pequeñas comunidades. Los miembros de las iglesias inventaron las guarderías. Cuidaban a los niños de la comunidad y les enseñaban el evangelio. Pero sin embargo ahora muchas veces no nos diferenciamos de esto. El otro día escuché una historia que decía así: en un pueblo había un grupo de gente y entre ellos había una persona que iba a una iglesia cristiana, pero tenía un carácter tan difícil que realmente la gente no lo miraba de un modo bueno. Era como un odioso, se puede decir así, ¿no? Pasó el tiempo, el odioso nunca cambiaba, pero siempre iba a su iglesia. Entonces todo el mundo, el cristiano odioso, el cristiano odioso, el cristiano odioso. Un día el cristiano muere. Entonces la gente de la iglesia se dio cuenta de que este hombre no tenía un seguro ni una provisión para poder enterrarlo. Hacen una colecta entre la comunidad y comienzan a pedir dinero para enterrar al cristiano, al odioso, ¿no? Entonces la historia dice así, que un día van un grupo de esos hermanos y van a una casa de alguien y tocan la puerta. Disculpe, señor, se murió don Germán. ¿El cristiano? Sí. Y no, estamos juntando una colecta para poder enterrarlo a él. Entonces estamos juntando 10 pesos por familia. La persona que escucha lo mira a los ojos a los hermanitos y les dice: ¿cuánto es lo que están pidiendo? 10 pesos. Se mete la mano al bolsillo, le dice: mire, tome 50, entiérreme a 5. ¿Por qué? Porque ese cristiano no impactaba a la gente y tenía un concepto de lo que era cristianismo que no era bueno. Hermanos, ¿qué piensa la gente de usted? ¿Qué ve en usted? ¿Ve una persona cualquiera? ¿Un asustadizo más en medio de la sociedad? ¿Una persona que no cambia? ¿Que siempre es la misma persona, con los mismos hábitos, con las mismas cosas de siempre y no va cambiando? Entonces la Biblia dice que a todos los que le recibieron, al
que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero la Biblia dice, no que tú te llamas, sino que otros dicen, mira, allí hay un hijo de Dios. Por la forma en que se comporta, no hay otra evidencia. Este es un hijo de Dios. Porque los cambios no dependen de lo que tú pienses de ti. Usted sabe que los más grandes doctores, las más grandes eminencias que hay, no se examinan a sí mismos. Ellos no se chequean a sí mismos. Ellos no se analizan a sí mismos. Otro doctor tiene que chequear al doctor, porque hay un componente que es un componente emocional y no sirve para que yo me chequee a mí mismo, porque yo soy complaciente conmigo mismo. El autoanálisis, en la mayoría de casos, no sirve. Por lo tanto, no depende de lo que usted piense de usted. Si usted quiere saber si usted realmente tiene evidencias de ser un hijo de Dios, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué dice su esposo de usted? ¿Qué dice su hijo de usted? Así que esto es una acción para tener una reacción. Creer y recibir dan como consecuencia una conversión. Y quería enfatizar en algo. Yo he escuchado durante muchos años esta idea. Poco a poco voy conociendo al Señor hasta que finalmente me convierto. O sea, primero es poco a poco hasta que ya me convierto. ¿Y sabes qué? Eso no está en la Biblia. En la Biblia es al revés. Primero ya y después viene el poco a poco. Primero hay una decisión. Primero hay un arrepentimiento. Ya hoy día tengo pesar por lo que hice. Voy a darle la vuelta. Y aunque todos los días se te presenta la oportunidad de hacer lo mismo de siempre, usted se arrepiente, usted da la media vuelta. Y ahora ha cambiado de tal manera que es llamado hijo de Dios. Llamado primeramente por Dios. Dios dice, Él es mi hijo amado. Y la gente dice, Él es hijo del amado Dios. Así que la conversión, el ser un hijo de Dios es un cambio de mentalidad. Por eso no es cuando yo tenga tiempo. Usted no es un hijo de Dios. Pastor, cuando mis hijos crezcan, usted no es un hijo de Dios. Pastor, cuando el negocio crezca, usted no es un hijo de Dios. Cuando compre la casa, usted no es un hijo de Dios. La Biblia dice que primero es un acto de fe. Ya, hoy día cambio, hoy día me rindo. Y entonces usted comienza poco a poco a limpiar esa vida espiritual. Es como recibir una casa abandonada. Usted recibe el título y va cambiando y embelleciendo la casa. Eso es la vida de un cristiano. Y hermanos, recibir significa seguir a un héroe digno de seguir. Usted sabe que antiguamente los guerreros grandes iban de pueblo en pueblo reclutando gente, diciéndoles que ellos eran los encargados de poder liberar a la gente de sus injusticias, de poder hacer una sociedad más justa, de poder seguir adelante y que las familias de esa comunidad puedan ser liberados de muchos imperios. Y la gente se enrolaba en las filas creyendo en el nombre de ese guerrero y siguiéndole, dejando todo y siguiendo al Señor. Lo mismo pasa cuando tú sigues a Jesucristo. Jesucristo es aquel a quien tú tienes que seguir. Jesucristo es aquel a quien tú dejas todo tu tipo de vida para comenzar a seguirle a Él y aceptar el camino que Él te dice, las normas que Él te da, y Él te va convenciendo con palabras de amor de qué es lo que tú tienes que hacer, porque usted tiene que recibir, seguir, aceptar a ese Señor. Pregunta: cuando comience el día, ¿usted sigue a ese Señor? ¿O usted algunas veces, cuando está en problemas, cuando siente que hizo algo mal, es el momento que busca a Dios? Por favor, yo le quiero pedir hoy día de que al comenzar este año,
nosotros podamos seguir a ese Señor que realmente puede cambiar y transformar nuestras vidas. Ahora, el versículo 13 de Juan capítulo 1 nos da una clave importante. Dice que si usted es llamado hijo de Dios, usted no es engendrado de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir que la salvación no está en su mano, no depende de usted. No es lo que yo quiero, no es yo quiero seguir a Dios, no es que yo quiero buscar aquí, yo encontré a Dios. ¿Sabes qué, mi querido amigo? La Biblia dice que es al revés. Dios te encontró a ti. Y así como su padre y su madre se juntaron y usted no tuvo nada que ver en su nacimiento, en su concepción, de la misma manera la salvación parte de Dios. Su salvación no es su voluntad, es voluntad de Dios. Y una cosa importante es que en la Biblia dice de que en la concepción de un ser humano, el hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe, la que recibe. Y la Biblia dice de que cuando un hombre nace, un ser humano nace, es voluntad del varón que engendró, que puso su semilla en el vientre de la mujer. De la misma manera, tu salvación es cuando Dios engendra vida nueva en ti y pone su Santo Espíritu en tu corazón. Así que ese Dios es el que te está buscando. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara todas las cosas, ella se fijó en ti. Ella estuvo viendo tu rostro. En su infinita sabiduría, Él ya sabía que iba a llegar este año, 2022. Y Él ya sabía que iba a llegar este momento en que usted me está escuchando, para que usted pueda tener la decisión más importante de su vida, que es seguir a Dios. Así que, si usted es hijo de Dios, algo de Dios corre por su espíritu, algo de Dios corre por su alma, porque el que es de Dios se le pegan las cosas de Dios, pero el que es de la calle se le pegan las cosas de la calle. Hicimos una pregunta al comenzar: ¿qué significa ser hecho hijo de Dios? Lo primero es, usted no se hace hijo de Dios, Dios lo hace hijo suyo cuando usted se arrepiente de todo corazón, cuando usted cree en su nombre y lo sigue como antes seguían a esos libertadores. Usted no solamente cree, sino que lo recibe, acepta seguir sus normas, acepta seguir ese Señor que diariamente está tratando de llevarlo a un sitio llamado vida eterna. Así que, para ser hecho hijo de Dios, usted tiene que rendirse, dejarse guiar por la Biblia y dejarse guiar por otras personas que lo pueden instruir en los caminos de la fe. Le hago una pregunta: ¿usted es hijo de Dios?